Érase una vez un rey que gobernaba con crueldad en un reino distante, circundado por ríos caudalosos y montañas. Su fama no se debía a su justicia o sabiduría, sino a la ferocidad con la cual gobernaba. Se decía que sus palabras eran como cuchillos y que sus determinaciones caían sobre la gente como grandes piedras imposibles de levantar. Desde su infancia había comprendido que todos tenían que someterse a él, que su voluntad era ley y que los demás no eran más que piezas en el tablero de su dominio. No siempre fue de esta manera. Cuando sucedió la muerte de su padre y él heredó el trono, la gente tuvo esperanzas por un tiempo. Los ancianos murmuraban en las plazas: tal vez este nuevo rey, con su andar arrogante y su rostro aún fresco, traiga épocas de prosperidad. Sin embargo, esas esperanzas se marchitaron rápidamente, ya que con cada decisión demostraba que no procuraba el bien común, sino solamente su propio placer. Era habitual que lo viesen dar órdenes de ejecución basándose en meras sospechas, incautar cosechas completas para embellecer sus banquetes o castigar a los más débiles únicamente para recordarles que él era el dueño de sus destinos. En una ocasión, el rey mandó que un niño hambriento fuera azotado ante todos cuando se atrevió a acercarse demasiado a las puertas del palacio para pedir pan, expresando con desprecio: de esta manera, los miserables aprenderán a no acercarse a donde no les corresponde. Es posible que en ese instante, aunque él no lo supiera, una fisura imperceptible se abriera en el muro de su destino. Porque la vida retiene el recuerdo de cada injusticia, a pesar de que el injusto supone que el olvido lo ampara. Los días en el palacio eran una muestra de lujo. Las paredes estaban recubiertas de tapices bordados con hilos dorados, los pisos lucían con mármoles provenientes de lugares lejanos, y las mesas del comedor siempre estaban ocupadas. No obstante, en medio de toda esa opulencia, había un silencio incómodo. Los nobles se reían cuando el rey lo hacía, aplaudían cuando él hablaba y se inclinaban hasta llegar al suelo. Sin embargo, ninguno tenía el valor de decirle la verdad. Lo cierto era que lo detestaban a escondidas y que cada risa en su presencia era un gesto de temor, no de felicidad. El rey, por su arrogancia, confundía el respeto con el miedo. Pensaba que todos lo admiraban, cuando en realidad todos lo toleraban con paciencia, como se soporta una tormenta, esperando a que termine algún día. Sin embargo, los vendavales de los tiranos difícilmente terminan con suavidad, casi siempre finalizan con una explosión que conmociona todo lo que les rodea. Un día, mientras contemplaba los campos que dominaba desde su balcón, vio a un agricultor arar la tierra con empeño. «¡Qué trabajo más inútil!», dijo el rey con arrogancia. «Todo ese sudor para una cosecha que terminará en mis depósitos. ¿No sería más sensato transformar esas tierras en jardines para mi reposo?». Así fue como, sin pensarlo dos veces, mandó que se arrasara aquel campo y que las familias que dependían de él fueran echadas. Esa clase de decisiones le parecían insignificantes, pero en verdad eran como clavos invisibles que él iba metiendo en el ataúd de su propia memoria. Porque cada lágrima que derramó por su culpa, cada pan que le quitaron y cada esperanza que se perdió era una deuda que el tiempo le cobraría de la forma más inesperada. A medida que pasaban los años, la arrogancia del rey aumentaba. Ya no prestaba atención a las recomendaciones ni siquiera de los pocos sabios que se atrevían a hablarle con precaución. Decía: «¿Por qué necesito consejos si mi palabra es la única verdad? Los demás no comprenden lo que implica portar esta corona en la frente. Soy el seleccionado, el que está destinado a gobernar sin restricciones». Sus frases estaban impregnadas de arrogancia. Y aunque sus cortesanos eran conscientes de que ese orgullo lo llevaba directo a la ruina, siempre asentían cuando las pronunciaba. Lo interesante es que, aunque tenía poder, el rey no se sentía feliz. Era capaz de poseer todas las riquezas, todos los deleites y todas las victorias. Sin embargo, en las noches más tranquilas, cuando el eco de los banquetes se extinguía y él se quedaba solo en su habitación dorada, un vacío invadía su corazón. Era la soledad del tirano. Una soledad que no puede ser llenada por ninguna riqueza. No obstante, el destino no se apresura. Con pasos lentos e invisibles, avanza hasta que llega el día en que se manifiesta con toda su potencia. El rey ignoraba que su muerte no sería causada por un ejército invasor, una traición en el palacio o la ira de la gente a la que había humillado tanto. No, su final sería mucho más pequeño, tan diminuto que a cualquiera le parecería ridículo.
una simple mosca. En las cocinas del palacio, entre los restos de comida de los banquetes, volaban por doquier centenares de insectos que se esforzaban por mantener a raya a los sirvientes. Pero una de esas moscas, vulgar e insignificante, se convertiría en la mensajera de un destino que nadie había previsto, porque, en ocasiones, lo más pequeño es lo que tiene el poder de transformarlo todo. El rey no lo sabía todavía. Continuaba tomando decisiones despiadadas, convencido de que su poder era eterno. Sin embargo, cada día, cada injusticia y cada risa burlona hacia los vulnerables lo acercaban a aquel fatídico día en que una mosca entraría en su palacio y sin quererlo se transformaría en su verdugo. La vida tiene formas enigmáticas de impartir enseñanzas. Y tal vez, cuando oigas el resto de esta historia, entiendas que ningún tirano, por poderoso que se considere, escapa al juicio oculto que el destino prepara en silencio. Con el tiempo, el rey se volvió un hombre incomprensible para aquellos que lo rodeaban. Su corazón solo conocía el látigo de la crueldad, por lo que no había en él un balance entre bondad y severidad. Gobernaba como si cada día fuera un escenario donde debía demostrar su poder, y cada uno de sus gestos, por más insignificante que parezca, estaba lleno de soberbia. Sus días empezaban siempre igual. Después de noches de fiestas y vino, despertaba tarde y pedía que los sirvientes lo vistieran con túnicas bordadas en oro y púrpura. A continuación, antes de comer, solicitaba que le trajeran a aquellos que habían cometido algún error. Un soldado que no saludó de manera adecuada, un cocinero que quemó un plato o un agricultor que no pagó los impuestos en la fecha establecida. Para él, se medía la disciplina a través de castigos y cualquier error, por pequeño que fuera, era suficiente para humillar públicamente a un hombre. Los nobles pretendían admirarlo, pero en realidad lo observaban con miedo en silencio. Ni en los asuntos más absurdos, nadie se atrevía a contradecirlo, ya que tenían conocimiento de que el rey no toleraba ninguna crítica. Por lo tanto, día tras día se metía más y más en un círculo de aduladores que lo aplaudían, mientras por dentro deseaban su caída. Mientras tanto, los habitantes del pueblo vivían en condiciones de miseria. Los campos estaban desgastados debido a que todo lo mejor se requisaba para satisfacer la avaricia de las celebraciones reales. Mientras que en las aldeas aledañas, los niños lloraban de hambre, los graneros del palacio estaban llenos. Sin embargo, el rey no veía, o para ser más precisos, no deseaba ver. Para él, en su mente, la magnitud de un reino no se calculaba con base en la alegría de sus súbditos, sino en el resplandor de su corona y el tamaño de sus castillos. Una tarde, mientras revisaba los trabajos de un nuevo jardín que había mandado construir, observó a un viejo campesino que se había parado a tomar descanso a la sombra de un árbol. El rey, enfurecido, cuestionó quién le había dado el permiso para estar allí. Con voz temblorosa, el hombre contestó que esa había sido su tierra toda la vida, que ese árbol lo había sembrado su abuelo y que siempre hallaba allí un sitio para reponerse. Con desdén, el rey sonrió. Este árbol es ahora mío. Esta tierra es de mi propiedad. Y tú, viejo inútil, no tienes nada a tu nombre. Entonces ordenó que el árbol frente a él fuera derribado, como un espectáculo, y que el anciano fuera echado. El hombre se arrodilló y pidió con súplicas, pero no le hicieron caso. Y el anciano musitó mientras lo llevaban fuera de sus territorios. Todo tirano tiene la creencia de que su poder es eterno, pero siempre existe una manera en que la vida devuelve la justicia. Tal vez el rey no lo oyó, o si lo oyó, no le dio importancia. Sin embargo, esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un vaticinio. Los días continuaron. El rey empezó a tener una obsesión con su imagen y con la manera en que lo recordaría la historia. Ordenó que se levantaran estatuas en cada plaza, en las que su rostro aparecía esculpido en mármol con una expresión retadora. «Deseo que me teman incluso dentro de un siglo», dijo en una ocasión. Sin embargo, lo que no comprendía es que las estatuas no son eternas y que incluso las más robustas pueden ser derribadas por la ira de un pueblo o erosionadas por el viento del tiempo. Cuanto más se empeñaba en buscar la gloria, más sembraba su propia perdición. La gente ya no solo lo temía, sino que además empezó a despreciarlo con un odio silencioso. Alguien no lo decía con respeto cuando pronunciaba su nombre, sino que lo hacía con una expresión de rabia reprimida. Y pese a que el rey nunca lo supo, en las aldeas se relataban cuentos sobre su crueldad para advertir a los niños.
Si no eres arrogante ni injusto, acabarás como el rey que lo tuvo todo y lo perdió. Pero él seguía ciego, convencido de que su poder no tenía límites. Se rodeaba de lujos, multiplicaba sus banquetes, y cada vez que veía a alguien sufrir, sentía un extraño placer, como si ese dolor confirmara que él era superior. Sin embargo, el destino se escribe en silencio. Lo curioso es que no siempre es una gran batalla lo que derriba a los poderosos, ni un ejército lo que acaba con un reinado. A veces basta lo más pequeño, lo más insignificante, lo que nadie en su soberbia hubiera imaginado. Y el rey, con cada día que pasaba, se acercaba más a ese instante. Eran necesarias algunas jornadas más antes de que esa mosca se apareciera en su vida. Sin embargo, todo estaba listo. Su soledad, su ira reprimida, su orgullo, su insomnio, se iba acumulando todo como leña seca que solo esperaba la chispa que encendería el fuego. Las cosas podrían haber sido distintas si el rey, en algún momento, hubiera tenido una reflexión, si hubiese recordado que el poder sin compasión es condena y no poder. Sin embargo, los tiranos casi nunca prestan atención a la voz de su conciencia. Y así, continuaba caminando hacia su final sin advertirlo, como si estuviera cruzando un puente roto sin observar el abismo que se extiende bajo sus pies. A pesar de que el rey continuaba gobernando con mano de hierro, algo en su interior empezó a transformarse. No era compasión ni remordimiento, ya que esos valores nunca habían tenido un sitio en su corazón. Era más bien una preocupación oculta, un malestar que le seguía calladamente, como una sombra alargada a medida que los días se tornaban más difíciles. El rey se despertaba espantado en las noches, cuando el palacio se tranquilizaba y los sirvientes apagaban las antorchas de los pasillos. Lo que lo alteraba no eran sueños, sino un extraño zumbido en su cabeza. Inicialmente lo achacó a la fatiga, al vino y a las interminables cenas. Sin embargo, con el tiempo, ese murmullo que apenas se podía oír empezó a intensificarse hasta transformarse en un sonido incómodo que lo forzaba a cubrirse los oídos con las manos. El doctor de la corte le garantizó que no era nada serio, y que esos malestares podían ser provocados por el exceso de lujos y desarreglos en la alimentación. El rey lo escuchó con mal humor, y a pesar de que aceptó algunas plantas como tratamiento, las lanzó al piso con rabia poco después. «No requiero medicinas, sino silencio», exclamó. Pero el silencio jamás se produjo. A la vez, el pueblo continuaba cayendo en la pobreza. Las tierras que antes eran fértiles, ahora pertenecían al rey y se utilizaban para sembrar flores exóticas con el propósito de embellecer sus jardines. Las madres narraban cuentos sobre épocas más felices que parecían ya un recuerdo distante. Los niños crecían con debilidad y las familias lloraban de hambre. El nombre del rey se pronunciaba con resentimiento en cada rincón, en cada choza y en cada murmullo. Él, no obstante, parecía estar cada vez más solo. Los banquetes que antes lo hacían sentir orgullo, ahora le parecían intolerables. Los músicos interpretaban melodías grandiosas, pero el zumbido no lo dejaba tranquilo en su cabeza. En ocasiones, él se ponía la mano en la frente mientras los invitados reían, como si intentara eliminar con ella ese sonido raro que lo atormentaba. «¿Está bien, Su Majestad?», indagaban los nobles con una preocupación falsa. «Silencio», contestaba él. «Nadie me interrogue». La realidad era que no se encontraba bien. Algo empezaba a romperse en su interior. Ese ruido constante, esa sensación invisible, se asemejaba a una advertencia. Quizás la vida misma lo estaba recordando. Ningún poder, por más grande que sea, puede escapar de la fragilidad del ser humano. Una tarde, al caminar por los pasillos del palacio, observó que una mosca revoloteaba alrededor de las lámparas de aceite. La miró con desdén y se dijo a sí mismo: «Las criaturas más inútiles incluso se atreven a pisar mis dominios. ¿No soy acaso el propietario de todo? ¿Cómo se atreve este insecto a volar en mis salones?». Mandó que los sirvientes limpiaran cada rincón para que no quedara una sola huella de insectos en el palacio. Sin embargo, esa diminuta mosca parecía estar burlándose de él. Sobre su cama, sus platos e incluso su copa de vino volaba. A pesar de sus esfuerzos, nunca conseguía atraparla. Y cada vez que la miraba, el zumbido en su cabeza se intensificaba y se volvía más intolerable. Puede que sin darse cuenta, el rey estuviera siendo preparado para su destino. Porque en ocasiones lo que empieza como un pequeño detalle, como un ruido trivial o un insecto intrascendente, es en realidad el comienzo de una tragedia mayor.
Los cortesanos lo notaban más molesto que en ningún otro momento. Sus órdenes se tornaron incoherentes. Un día solicitaba que se levantaran fuentes de mármol en cada plaza y al siguiente día ordenaba que las destruyeran porque el ruido del agua lo volvía loco. El ruido me persigue, murmuraba entre dientes, mientras los sirvientes temblaban al verlo caminar por los pasillos con furia. Se decía en el pueblo que el rey había enloquecido. Unos pensaban que era un castigo divino, otros que era el resultado de sus injusticias. Y pese a que él se sostenía de su corona más intensamente que nunca, era claro que ya no era el mismo. Lo sorprendente es que, en su arrogancia, nunca imaginó que esa pequeña mosca sería su enemigo real. No se trata de un ejército, ni de un traidor o conspirador oculto, sino de una entidad pequeña, casi imperceptible, que estaba destinada a ser la herramienta de su caída. Así empezó el periodo más sombrío de su reinado. Una lucha callada entre un tirano y un insecto, una contienda que nadie habría imaginado posible, pero que enseguida demostraría que la justicia puede aparecer de las maneras más insólitas. El rey, que antes recorría los corredores del palacio con paso decidido y altivo, ahora parecía un hombre acosado por un enemigo oculto. Su mirada había cambiado. De ser arrogante y despectiva, ahora era una inquietud permanente. Un sobresalto que ni él mismo podía ocultar. El zumbido que lo acompañaba a las 24 horas del día se volvió su obsesión. Él no prestaba atención en las reuniones de la corte cuando los ministros trataban de informarle acerca de los asuntos del reino. Se limitaba a golpear con los dedos la mesa, intentando silenciar el ruido que parecía resonar en su mente. Su Majestad, la población se queja de la hambruna. Trataba de hablar uno de los consejeros. ¡Silencio!, interrumpía el rey con los ojos desorbitados. ¿No lo escuchan? Está en este mismo salón. Los cortesanos se miraban entre sí, pretendiendo no entender, aunque sabían todos que hacía referencia a la mosca. Algunos creían que se había vuelto loco, otros, en cambio, que estaba poseído. A pesar de su locura, nadie se animaba a contradecirlo, ya que seguía siendo el rey y su crueldad no se había extinguido. El insecto hallaba el modo de molestarle cada noche. En ocasiones, se posaba en su frente, revoloteaba cerca de su oído o simplemente desaparecía y lo dejaba en un silencio inaguantable. El rey arrojaba platos y copas al suelo, zamarreaba los muebles y golpeaba las paredes, pero jamás conseguía apresarla. Y entonces sucedió lo inevitable. Una noche, cuando estaba tomando vino en su sala privada, una mosca entró en la copa y al tratar de apartarla se le acercó demasiado a la cara. El insecto se metió por su nariz de manera rápida. El rey, como una bestia herida, gritó con desesperación y se sacudió. Mandó traer a sacerdotes, médicos y sabios. Todos se esforzaron por ayudarlo, pero no lograron hacer nada. La mosca parecía haberse ocultado en el fondo de su cabeza, causándole un sufrimiento intolerable. Desde ese entonces el rey dejó de dormir. Sus noches eran un sufrimiento sin fin. Recorría los pasillos descalzo, dándose golpes en la frente con los puños y murmurando palabras ininteligibles. En ocasiones, para liberar la presión, se golpeaba suavemente la cabeza con un mazo de madera, como si intentara sacar a la criatura. Pero nada funcionaba. El zumbido se tornaba más intenso con el paso del tiempo, y lo peor de todo era que no solo lo oía con los oídos, sino que lo percibía en su mente, como un eco que le atravesaba el espíritu. Los cortesanos se cuestionaban en secreto. ¿Cómo podría un insecto derrotar a un rey con tanto poder? Sin embargo, nadie se atrevería a decirlo en voz alta. No obstante, todos eran conscientes de que la grandeza de ese tirano se desmoronaba gradualmente no debido al peso de una guerra, sino a las torturas de una pequeña criatura. El pueblo murmuraba con una combinación de asombro y justicia cuando se enteró de lo sucedido. El destino ha hablado, afirmaban. El rey que hizo llorar a tantos, ahora llora él mismo, y ni el tesoro ni el ejército pueden rescatarlo. Lo cierto es que aquel sufrimiento no llegó de inmediato. No lo asesinó en un único día. El castigo fue paulatino, como si la vida quisiera que experimentara cada instante de sufrimiento y que sintiera en su propio cuerpo el dolor que había causado a los demás. Y fue en esa aflicción que el rey empezó a entender, pero ya demasiado tarde, que su poder no lo resguardaría de la fragilidad de lo pequeño. Tal vez, si en el pasado hubiera demostrado compasión, la historia habría tomado otro rumbo. El zumbido quizás no habría aparecido en su vida.
Sin embargo, la vida no entiende de quizás. La vida simplemente nos devuelve lo que hemos sembrado, y ese rey solo había sembrado crueldad. De esta manera empezó su camino hacia la desesperación absoluta. Una caída sin retorno, ya que la mosca, imperceptible para los demás, era ya su único y auténtico enemigo. El sufrimiento del rey se tornó intolerable. El zumbido no lo dejaba en paz, ni de día ni de noche. Era como si la mosca hubiera hallado un nido en su cráneo, un lugar oculto desde donde era capaz de vengarse de cada llanto que el rey había suscitado en su gente. Todo el palacio se volvió un escenario de locura. Los sirvientes lo observaban correr por los pasillos con el cabello desordenado, los ojos enrojecidos, golpeándose la frente con los puños y murmurando palabras sin sentido. Algunos decían haberlo oído gritar: «Aléjate de mi cabeza, maldita seas, vete de mi cabeza». Ya no se ponía las espléndidas túnicas de antes. A menudo aparecía con la cara sudorosa, vestido con ropa rota y con la corona torcida, como un bufón que simulaba ser rey. La magnificencia que había mostrado con tanta frecuencia se desmoronaba lentamente, hasta reducirse a una sombra de lo que alguna vez fue. Los doctores probaron de todo: hierbas, brebajes, rezos e inclusive sangrías. Nada dio resultado. La mosca continuaba allí, implacable, como si fuera el eco de todas las injusticias que había acumulado. Lo más penoso era que ya nadie lo respetaba. Los cortesanos que antes pretendían admirarlo, ahora lo miraban con desprecio encubierto. Los pasillos estaban llenos de murmullos. Este es el final del déspota. El destino ha designado a un pequeño verdugo para que le muestre lo que es el sufrimiento. En su desesperación, el rey empezó a impactarse la cabeza contra las paredes del palacio. Primero de manera suave, como si intentara marear al insecto. Después, con más fuerza, hasta que queden manchas de sangre en las paredes. Cada golpe resonaba como un eco de justicia. El rey cruel, que había maltratado a los inocentes tantas veces, ahora se infligía castigo a sí mismo sin la intervención de nadie. En ocasiones, se golpeaba la frente con un mazo de madera que empleaban en la cocina. Los sirvientes trataban de frenarlo, pero él rugía como una fiera herida. «Déjenme en paz. Únicamente de esta manera podré acabar con este maldito invasor». Fue una escena conmovedora y a la vez reveladora. El hombre que había gobernado con arrogancia, humillando a muchos, en ese momento era un esclavo de un pequeño insecto. Su oro, sus soldados y su poder no le servían de nada. La diadema que antes le hacía sentirse invencible, ahora se le caía de la cabeza repetidamente y rodaba por el suelo como si fuera un juguete sin valor. La población, al enterarse de su dolor, no se compadeció. En contraste, muchos sostuvieron que la justicia había llegado finalmente. «Que padezca como nosotros sufrimos», murmuraban las madres que habían perdido a sus hijos por sus órdenes. «Que no haya reposo como nosotros, no lo hallamos cuando nos despojó de nuestras tierras». Tal vez en su locura, el rey comprendió que ese era su castigo. Quizás entendió que ninguna injusticia queda sin respuesta, a pesar de que ésta tarde en llegar. Pero ya era muy tarde. Su cuerpo estaba debilitado, su mente rota, y lo único que lo seguía era el constante zumbido, un eco que repetía: «Todo lo que hiciste, ahora lo estás pagando». De esa manera, se dirigía hacia su final. Con cada golpe en la pared, con cada grito de desesperación y con cada lágrima de ira, se acercaba al final de su vida. El destino estaba trazado, y la mosca, pequeña e insistente, continuaba desempeñando su papel como un juez inflexible. El rey, quien alguna vez se sintió eterno, estaba por descubrir que hasta el poder más grande puede tambalearse por lo más insignificante. El sufrimiento del rey llegó a un punto irreversible. Ya no podía diferenciar entre la noche y el día, ni entre la realidad y el delirio. El zumbido de la mosca se había transformado en un rugido incesante, como si dentro de su cabeza sonaran 100 tambores. No tenía la capacidad de comer, de pensar o de dormir. Los doctores ya lo habían dejado, persuadidos de que no existía tratamiento para su enfermedad. Los sacerdotes, que habían tratado de orar a los dioses para liberarlo, también se fueron murmurando que ese tormento no era una enfermedad, sino un castigo. El rey se encontraba solo, únicamente con su sufrimiento, únicamente con las paredes ensangrentadas, solamente con el pequeño ser que se había vuelto su verdugo. Las noches eran particularmente crueles. Se metía en su habitación, tirándose del pelo, desgarrándose las ropas y dándose golpes en la cabeza contra el piso de piedra. Cada golpe producía un eco tétrico que se propagaba por los pasillos desiertos.
Los sirvientes escuchaban a distancia, aunque nadie se animaba a entrar. Todos estaban conscientes de que no era un rey a quien ayudar, sino un hombre que luchaba contra su propio destino. En ocasiones se reía como un loco, con una risa vacía y desesperada. En otras ocasiones, lloraba como un niño y murmuraba frases que no se entendían. ¿Por qué a mí? ¿Acaso no soy el propietario de todo? ¿Por qué no puedo derrotar a esta criatura? Sin embargo, la respuesta era simple, aunque él no lo quisiera aceptar, porque el destino no se puede vencer, y menos aún si es el eco de la injusticia realizada. Una tarde, totalmente fuera de control, utilizó un martillo de hierro que había solicitado para terminar de una vez con el insecto. Los cortesanos lo observaron andar con un paso vacilante, con los ojos encendidos de rabia y desesperación. Nadie se animó a pararlo. Entró a su habitación, cerró las puertas con llave y empezó a pegarse la cabeza con un martillo. Cada golpe resonaba en las paredes como si fuera un trueno. Al principio fueron golpes suaves, luego más intensos, hasta que su cara empezó a sangrar. «¡Sal de mí!», exclamaba repetidamente. «¡Sal de mi mente, maldita criatura!». Sin embargo, la mosca no se iba. Continuaba allí, zumbando en el fondo de su mente. El rey cayó de rodillas, con la corona cubierta de sangre y caída a un lado, tembloroso y jadeando. Aquella corona, que había defendido con tanto ahínco y por la cual había arruinado tantas vidas para conservarla, ya no tenía valor alguno. Ninguna joya de ella tenía la capacidad de liberarlo de su destino. Finalmente, con un último esfuerzo, levantó el martillo por última vez y lo dejó caer con toda su fuerza sobre su propia frente. El sonido fue contundente, seco y brutal. El rey se desplomó y el palacio completo quedó en silencio. No por la espada de un adversario, no por la insurrección de su gente, no por la traición de un noble, sino por una pequeña criatura que se metió en su cabeza y lo volvió loco hasta que se quitó la vida. El pueblo no lloró al enterarse. En cambio, lo percibieron como una enseñanza. Así acaba el que gobierna con crueldad, decían los viejos. La justicia siempre halla su camino, aun cuando sea a través de lo más pequeño, y el poder no protege de ella. Y de esta manera quedó registrada en la memoria colectiva. El relato del rey engreído que perdió la razón por culpa de una mosca, y que se dio cuenta demasiado tarde de que la soberbia siempre lleva a la ruina. Y así concluyó la vida del rey que se consideraba invencible. No lo venció un ejército de otro país, ni su pueblo, agotado de abusos, lo derrocó, y tampoco sus consejeros lo traicionaron. Su final llegó de la manera más imprevista. Una mosca pequeña, que era invisible a lo grande, pero poderosa en las manos del destino. Cuando la noticia se difundió, muchos se congregaron en la plaza del reino. Nadie estaba llorando, nadie se ponía de luto. La población no percibía su muerte como una tragedia, sino como un aviso. Fue en ese momento cuando los narradores, los ancianos y los sabios comenzaron a relatar esta historia de una generación a otra. «Presten atención», decían con voz pausada, como si cada palabra tuviera el peso de la verdad. Este rey contaba con riqueza, palacios, tropas y un poder total. No obstante, todo eso fue inútil cuando el castigo de la justicia divina llegó a él. Así entenderán que no importa cuán grande seas, ni cuán alto creas estar. Lo más pequeño puede derribarte si has olvidado la humildad y la compasión. El zumbido incesante de la mosca fue el eco de todos los lamentos inocentes. Fue el eco de las madres que lloraban a sus hijos, de los soldados que perdieron la vida en guerras sin sentido y de los campesinos despojados de su tierra. Cada vez que el rey oía ese zumbido, en realidad estaba oyendo la acumulación de sus pecados. Y fue esa cantidad la que causó su locura, lo que lo hizo autodestruirse. Para revelar una gran verdad, el destino escogió a un verdugo pequeño. Quien ejerce el poder humano para hacer el mal, tarde o temprano, paga las consecuencias. La justicia que proviene del cielo no deja escapar a nadie, incluso si se presenta disfrazada de algo tan pequeño como un insecto. De esta manera, el reino se liberó de su tiranía y en vez de llantos, hubo un suspiro colectivo de alivio. La gente regresó a sus campos y casas, seguros de que jamás dejarían que un hombre gobernara con una crueldad total. Y desde entonces, los ancianos han repetido esta historia cada vez que alguien se siente poderoso y empieza a menospreciar a los demás. Existió en algún momento un rey despiadado que lo tenía todo, pero lo perdió todo por una simple mosca.
Ten presente, mi hijo, que la soberbia ciega y que la injusticia siempre genera un eco que regresa al corazón del responsable. Recuerda siempre que incluso lo más pequeño puede derribar lo más grande. Esa fue la herencia que el rey dejó sin quererlo, una lección imperecedera, un perpetuo recordatorio de que el poder sin justicia no es más que un espejismo, y que, a la larga, lo único que perdura en la memoria colectiva no es el dinero o las victorias, sino cómo un gobernante trató a su pueblo. El rey falleció, pero su historia continuó viva, y cada vez que se narra, retumba de nuevo el zumbido de la mosca, como una advertencia, como un eco que dice: no vuelvas a cometer los mismos errores.